En el año 9 después de Cristo se produce una inesperada unión entre varias tribus germanas que atacan a las legiones del general romano Varo. Los romanos intentaron durante muchas décadas extender su dominio sobre los teutones, desde la frontera del Rin hasta una nueva frontera en el río Elba. Pero abandonaron la idea en el año 9 después de Cristo, cuando la tercera legión resultó aniquilada por completo en el bosque de Teutoburgo. Durante mucho tiempo, nadie supo con exactitud dónde se libró la batalla. Pero unos años después se encontraron restos humanos en las montañas de Wiegen, no lejos de Osnabrück. Así que ahora se cree que la batalla no se libró en el bosque de Teutoburgo, sino en las montañas de Wiegen. El ejército del jefe germano Arminio el Querusco ataca a las legiones romanas que marchan en dirección al Rin. Arminio conoce a su oponente y goza de la confianza de su general, Varo, ya que el propio Arminio había sido capitán en el ejército romano. Los soldados romanos caen en una emboscada. Los muertos son mercenarios de todo el imperio. Hombres de África, de España, de Asia Menor, de la Galia, de Britania y también de Germania. La matanza dura 3 días. Pero aunque las pérdidas son enormes, la integridad del imperio no se ve afectada por ello. Tras esta derrota en el norte de Europa, el Rin y el Danubio se convierten en fronteras naturales. En los bosques situados entre los ríos se crean los limes. A lo largo de las fronteras, los legionarios hacen guardia con sus perros. Por la noche, vuelven a refugiarse en los campamentos tras las empalizadas. Poco a poco, las tropas construyen 600 kilómetros de territorio fronterizo. Levantan torres de vigilancia de madera y fortalezas de piedra. Al amparo de los limes se construyen asentamientos romanos. A orillas del Rin, los romanos crean ciudades como Maguncia y Colonia. El control de los cientos de kilómetros de frontera resulta caro, pero aseguran el poderío de Roma. Por otra parte, este imperio autogestionado tenía bien protegidas sus fronteras por tropas muy eficaces. En Germania, en el Rin, en el Danubio, el Éufrates, por todas partes. En las fronteras de su imperio, los romanos desarrollan un floreciente comercio. Los bárbaros traen sobre todo gruesas pieles y dulce miel, y a cambio los romanos les ofrecen armas, adornos y dinero. El lujo romano impresionaba a los extranjeros. En los campamentos romanos, los germanos compran grano, tejidos y preciados objetos domésticos. Las familias germanas recorren los limes y buscan trabajo en las fincas romanas. La población de las zonas ocupadas solo presenta resistencia al principio. La segunda generación de los ciudadanos de las provincias rara vez muestra aspiraciones de soberanía, ya que las ventajas económicas y de promoción en la sociedad romana son demasiado atrayentes. Aquellos que se ofrecen como mercenarios consiguen la ciudadanía romana. Los mercenarios garantizan el poderío de Roma y con la expansión del imperio asciende también el sueldo de los legionarios. El emperador debe asegurarse de que haya suficiente suministro de grano para el creciente número de tropas. Egipto posee importancia estratégica. Allí están los campos de trigo que producen abundantes cosechas. El año 33 a.C., los romanos conquistan la productiva tierra a orillas del Nilo y con ello uno de los graneros más importantes del Mediterráneo. Con las cosechas del Nilo, el emperador paga a las tropas de las Galias y de España, de Germania y Britania. Así que a la larga el grano es el que asegura las fronteras del imperio. Los agricultores egipcios producen 6 veces más grano de lo que necesitan para sí mismos.
De sus campos también proceden alimentos de lujo como el azúcar de caña y los dátiles. Durante el dominio de Roma, sobre todo el Mediterráneo, Egipto fue indispensable para suministrar alimentos a los romanos. Después del hundimiento del Imperio Romano, los bizantinos se hacen con el poder en el Nilo y desde allí importan grano y azúcar.